Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Noti Hoy presenta Por la Salud y por la Vida. Temas y reflexiones, no de enfermedades, sí de salud, dirigido a nuestros oyentes, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Aquí se abre una nueva página por la salud y por la vida. Y bien, amigos, muy buenos días. El tema de hoy es neuralgia del trigémino. Y para quienes les resulte raro este nombre, este diagnóstico severo, feo, doloroso, pues la neuralgia del trigémino es un síndrome, llamémoslo así, que se da en el nervio trigémino, el quinto par de aquellos que inervan a nuestro organismo, que inerva los músculos de nuestra masticación. Es responsable de la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa de la cara. Hay tres ramas, ¿no? Oftálmica, la maxilar y mandibular. Pero el caso es que la afectación de este nervio puede provocar una parálisis de los músculos de la masticación, una disminución de su sensibilidad muy dolorosa, una disminución de sensibilidad térmica, táctil y la desaparición de los reflejos tanto de la córnea como mandibulares. En muchos años he tratado muchas neuralgias del trigémino y siempre han sido en pacientes que han sentido que perdieron su vida, en algunos casos en varios años de padecer esta patraña, porque la neuralgia del trigémino es una de las patologías, situaciones más dolorosas que puede pasar el ser humano, que se aparece en forma inesperada durante el día, que pueden ser en flash, de que le dura segundos y que son suficientes para desmoronar al más parado, o que puede dar, como he encontrado en pacientes, que pueden repetirse más de 100 veces en el mismo día. Alguna vez me encontré con una damita, una señora de 60 años, que presentaba prácticamente en el día cada 10 minutos este dolor intenso. Los llevaba ya 9 años de padecer esto y había llegado al punto de tomar la carbamazepina, que es un fármaco seleccionado para esta dolencia y que no garantiza la solución, que no sea bajar la intensidad del dolor. Pues esta paciente le sucedía que debía tomar hasta 9-10 cápsulas por día y sin embargo esto no era suficiente para que ella pudiera sentir algo de vida. Se señala muchas veces que la causa es la compresión del nervio del trigémino en algún punto de su trayecto. Y en la mayoría de las veces la compresión está provocada por una arteria o una vena en la parte posterior, en la fosa posterior, como se llama. Puede ser por un tumorcillo. Pero hay situaciones, amigos, en que esta neuralgia no tiene una explicación, puesto que los exámenes, la tomografía, el examen neurológico, no determina absolutamente nada. Pero el paciente padece eso. Se supone que es de los 40 años en adelante, se supone que es más en la mujer. Pero yo me he encontrado con neuralgias del trigémino en hombre y en mujer. A veces recuerdo a un joven, tenía 32 años y padecía de esta neuralgia del trigémino. Le habían incluso sacado 3 muelas porque consideraban que era el problema ahí. Las había tenido un poco chuecas y el problema se había acentuado incluso luego de ello. El caso es que
Hay ocasiones, hay circunstancias en que este dolor, esta neuralgia fenomenal, que vi en otro paciente que llegó con una crisis del dolor, se dio contra la pared para buscar desmayarse y dejar de padecer estos segundos, estas crisis como el rayo que cae sobre él. Hay circunstancias, digo, que pese a la toma de carbamazepina, del clonazepam, de antidepresivos, relajantes, ansiolíticos, etc., no hay caso. Y el paciente sigue en su problema y el médico tratante en su agobio. Porque no hay dolor más grande para un médico que no poder mitigar el dolor de un ser humano, de un paciente. Y hay veces que el fármaco, que es lo que puede utilizar el médico especialista en su buen querer hacer, que frente a la impotencia de ello, pues no sabe qué más darle. Y claro, termina en esas circunstancias haciendo cirugía, ¿no? La descompresión microvascular del nervio. Cuando hay el problema es una compresión del nervio por una arteria o una vena, o la sección o bloqueo del nervio en cualquier punto de su recorrido, o la lisis, que también es la destrucción con alcohol o radiofluorescencia del ganglio de Gasser, que es en donde nace y se reparten las 3 ramas ahí en la cara. Cuando hay estas circunstancias, pues es una medida extrema que determina que el paciente pierda la sensibilidad de su carita y en muchos casos puede incluso hasta caerse la cara. Entonces no es una solución realmente que sea alentadora para el paciente. Hagamos una pausa y entremos a ver qué es lo que se ha desarrollado en términos de la medicina acupuntural para solucionar el problema de una patología tan, repito, dolorosa. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. La medicina tradicional china tiene su terminología, su semiología, y con ello su forma de ver al ser humano en su dolor. Y señala que la neuralgia del trigémino está causada, miren ustedes, por la invasión del yang ming, que quiere decir en chino el intestino grueso, y que está causado esto por el viento frío patógeno. Así está escrito hace 4,000 años, por el viento frío patógeno externo. Pensemos en el Asia, pensemos en esa gran meseta que es cruel con el ser humano y en donde el ser humano ha tenido que aprender a convivir y a dominarlo, si es el caso. Pero señala como el frío externo como una razón de ello. Lo que nosotros acá conocemos el síndrome de Bell, es estar de lo caliente salir al frío. Esa es una razón. Hay otra razón que se llama la obstrucción del chi. ¿Qué es el chi? La energía vital del ser humano. Y la energía vital del ser humano tiene su influencia también por variable de emociones. No es lo mismo una persona que está deprimida en un día y que ese día, por su depresión, puede volverle más sensible a factores externos o incluso a que su sistema inmunológico innato y adquirido con los años sea variable, sea frágil. Y no es lo mismo un ser humano que ha tenido una discusión
una fea discusión, se le ha subido la bilis, como se dice en términos populares, y ha provocado una espasticidad en un sin saber en este nervio, en esta trilogía del trigémino en cualquiera de sus ramas. Y se manifieste sin más y aflore la primera crisis de neuralgia trigémino. Y he visto pacientes que estuvieron remordidos trabajando en un lugar que no les venía bien a su espíritu, a su inteligencia, a su estima, que no era benevolente con él, al no ser que cumplir las 8 horas diarias de trabajo, muy a pesar suya. Y esa no expresividad, ese no vomitar de estas circunstancias morbosas, adversas para él, al decir de él, hacerle caer en conocimiento, en intuitividad de ese hecho, el percibir que sí, que él fue sintiendo que eso le fue amortiguando la cara hasta que presentó la primera crisis. También se habla en la medicina tradicional china que la neuralgia del trigémino, como puede ser el vértigo de Meniere también, el mareo, puede estar causada por un ascenso de fuego, de vida e insuficiencia de riñón. ¿Qué significa esto? Que él, a nivel renal, un individuo con aprensión, con miedo, recordemos que el miedo invade al riñón, por eso en crisis así uno puede hasta orinarse del miedo. El niño que se orina en la noche, que aparte de no ser castigado, que sería criminal, está demostrando a su cuerpito que lo único que está padeciendo es de miedo, es de inseguridad, es de falta de presencia, o falta de presencia de. Y que esta insuficiencia del riñón le afecta a las glándulas que están sobre los riñones, son las suprarrenales, supra encima, riñones, que son las que producen la hormona del estrés, del cortisol. Hormona del estrés que puede, entre otras cosas, causar parálisis, causar espasmos. Y esto en determinada persona provocarle una neuralgia al trigémino. Esto es lo que en la medicina china se da mucha más importancia. Luego, claro, de ver que no haya un problema anatómico que esté obstruyendo, que esté causando un ahogo, un pellizcón a este nervio. La mayoría de los casos, estimados colegas, y ustedes lo saben, en el ser humano suceden cosas en el casi 90% de casos por razones psicoemotivas, psicoafectivas. De ahí que muchas de las enfermedades no tienen un diagnóstico pleno, claro, diáfano, transparente. Y la mayoría de patologías que tratamos, las tratamos por su sintomatología y no más. Buscando solucionar el recreo, el momento. Así nos han enseñado. La educación en sí está ya premeditada a que las llevemos de tal y cual manera, nunca en la forma auténtica de respeto a la dignidad del ser humano. Al final, les voy a leer algo que sintetiza y habla del mundo de consumo de hoy. Y bien, cuando un paciente recurre a la acupuntura, en general recurre porque ya no tiene a dónde más ir. Ya ha gastado todas las formas. Tengo una paciente que sigue ganando el récord de 29 médicos antes de llegar a mi consulta. Todos ellos sin la intencionalidad de haber querido curarle. Perdón, casi todos. Porque el médico también es humano y también a veces pecamos de deshumanización, de soberbia
de arrogancia, de ignorancia y de simplonería. Perdón, pero así de claro. ¿Qué circunstancias y qué es lo que se hace exactamente con la acupuntura con un paciente así? Hagamos una pausa y hablemos de ello. Y hablemos de algo que es fundamental y que va a ser fundamental para el mundo que se viene. Un mundo en donde se piensa que todo va a ser tecnología pura, donde todo va a ser a través de una pantalla, y que yo lo dudo mucho, porque el teletrabajo yo ya veo cómo ha afectado al ser humano, cómo ha afectado a la mujer, que tiene que quedarse en casa para trabajar sentada frente a una computadora, pero como está en casa tiene que atender a los hijos que están ahí, al marido que está sin trabajo, o al marido que está haciendo teletrabajo, y eso ha resultado no en un hogar, sino en un puñete. Y señores, un puñete, made in hogar, vaya que las consecuencias son calamitosas. Si hablamos de la nueva normalidad, de que así es como debe producir el ser humano, vamos a hacer un atado de enfermedades, las que serán tratadas a través teleconsulta, telemático. El ser humano, el mundo tendrá que darse cuenta de aquí a pocos años que por ahí no va el ser humano y su origen, el ser humano y sus virtudes, el ser humano y su necesidad de luz, de transparencia, de comunicación, de comunión con el otro. El otro día me decía una paciente joven que con el teletrabajo y luego había habido una reunión para ver si podían hacerlo a medio tiempo, le resultó difícil comunicarse. El Instituto de Medicina y Acupuntura le está presentando Por la Salud y por la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Gracias, amigos. Ustedes pueden entrar a la página web del instituto en www.medio Rafael Bonilla o www.dr Rafael Bonilla, y ahí pueden ver imágenes del Instituto de Medicina y Acupuntura. Amigos, en la medicina china y en la medicina que a mí me llena, hay varias formas de tratar esta neuralgia. La primera es la acupuntura, señalada así por la OMS, señalada así por la Academia Americana de Neurología, que sin más ni más, sin los egoísmos perversos en negarlo cuando se trata del dolor humano, señala que la acupuntura es la terapia de elección en patologías así. La acupuntura lo he hecho más cientos de veces, el tratarlo, y puedo decir con regocijo que si ya no hay caso en neuralgias así, y repito, perdón, acabo de tomar agua y se me fue por donde no debía. El tratamiento, además de la acupuntura como tal, también se basa en oligoterapia, es decir, la utilización de metales. Y en el caso de la neuralgia de trigémino, como en otras, en los cuadros agudos yo utilizo manganeso, el manganeso inyectable. Y en los procesos crónicos, la combinación de manganeso-cobre. ¿Cómo va de bien cuando el paciente siente que además del alivio que tiene con acupuntura, se ha sentido mucho mejor con la combinación de manganeso-cobre? Elementos que en su conjugación va bien en los estados riníticos, en los estados alérgicos,
he debido usarlo todo este tiempo en pacientes que ya no pueden soportar más las mascarillas y que le has dado una dermatitis atópica y dermatitis tipo rosácea, etc. La utilización del manganeso. Y cuando hay dolor en general de las articulaciones y dolor del cuello, lo que yo llamo el triángulo de angustia, la utilización del magnesio y el azufre. Y el azufre más cuando el paciente tiene la cara roja y cuando el paciente padece de calor. Tiene que descobijarse, tiene que sacar los pies fuera de las cobijas en la noche. Tiende a buscar agua, no jugos. Ese paciente le va muy bien la utilización del magnesio y el azufre. Por ahí mire que el ingerir la albahaca, el ingerir infusiones de lavanda, ¿cómo permite que el ser humano tenga otro brazo con qué caminar, con qué nutrir su espíritu y claro, a un corazón agobiado? Hay flores de Bach que también se puede utilizar en pacientes que emocionalmente se han ido para abajo, se han deprimido, se han vuelto tristes, se han vuelto apáticos, se han vuelto desesperanzados. Y como flores de Bach permite, mientras se le está tratando su neuralgia, que el paciente recobre ánimos, que produzca acetilcolina, que produzca dopaminas. Vaya amigos, en cuánto tiempo deberíamos, a nivel de medicina integral total, conjugar todas las medicinas, como se lo hace en Europa, como hacen ahora en los hospitales en Estados Unidos, de cuando sintonizan a un paciente que necesita acupuntura, le mandan al departamento de acupuntura. Y el Medicare lo cubre. Y los seguros en Europa lo cubren, en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Países Bajos, en donde la visión del paciente es integral, porque el dolor no es ni occidental ni oriental, el dolor es universal, el dolor lo padece el ser humano. En Europa hay mucho de homeopatía, incluso para los perritos, los animales, los caballos. En Ecuador sigue habiendo todavía resistencia a la homeopatía cuando es un instrumento válido. Lo digo yo, que soy un médico doctorado en acupuntura. Yo no soy homeópata, pero sí puedo decir que he encontrado pacientes como citaba antes, o la señora que había visto 29 médicos antes, que tomaba a su vez 9 tipos de medicina al día. Entre cápsulas, grajeas, tabletas, 9 tipos de medicina al día. Con lo cual el color de ella era verdoso, oscuro, apagado, ojeras, etc. Amigos, la medicina, y la debemos recoger así, la directriz, el líder de la sanación debe ser el médico, sea de la especialidad que sea, y debe estar orientada a la dignidad de la salud. El dinero manda sobre la ciencia, es cierto, pero la enfermedad es una injusticia del amor que el ser humano no debe tener por el dinero, como sucede en todas las ramas. Por favor. Así que amigos, sepan ustedes que siempre hay, en cuanto al cerebro humano y su inteligencia, la posibilidad de muchas formas de llegar a la sanación y no solamente a la recetación. Y ahora, escuchemos un momento de reflexión con el que deje fluir su espíritu. Amigos, les voy a leer un artículo escrito
coincidencialmente por un sobrino. Escribe para el diario El Telégrafo de Guayaquil. Y es la utilidad de la inutilidad, es el nombre del artículo. Y dice: estimados lectores, no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, pero con la estabilización de la pandemia y el retorno a la presencialidad en las escuelas y universidades, tengo la sensación de que todo el mundo piensa que la educación tan solo debe cambiar, incorporando las nuevas tecnologías de información y comunicación al servicio del saber útil y práctico. Piensan que solo de esa manera se fortalecerá una formación dirigida hacia la rentabilidad del saber, como si tan solo lo útil es digno de ser conocido. No sé si a ustedes les ha pasado, pero tengo la sensación de que se está impartiendo el saber como si se repartiera el mismo alimento para todos los pollos. Es decir, el mismo balanceado para crecimiento y engorde de los pequeños bípedos, que les permita cumplir con su apretadísimo, diría yo, ciclo vital. Todos comen lo mismo, digieren lo mismo y producen lo mismo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero tengo la sensación de que el sistema educativo ha abandonado su capacidad crítica. Los estudiantes se tragan cualquier piedra de molino, siempre y cuando no les resulte mayor esfuerzo. Lo que interesa a las nuevas generaciones y a sus padres es la obtención de un título profesional. Listo digo yo. De esto no son tan culpables o responsables solo los jóvenes. Es todo el sistema y su conjunto. Me acuerdo de Juan Cabero y su conjunto. Los educadores se han tornado en un engranaje más de esta máquina que produce profesionales. En su mayoría los maestros se hallan acoquinados frente a los clientes en los que se han convertido hoy en día los estudiantes. Vaya sentencia. Y como dentro de esta lógica se dice, el cliente siempre tiene la razón, los profesores tienen pánico a la evaluación de sus consumidores. El sistema educativo para ello ha renunciado a desarrollar el pensamiento crítico para dar paso a la formación de futuros consumidores. La educación se olvidó de formar ciudadanos. ¡Qué sentencia, señor! Y es que si la meta es desarrollar tan solo aquellos contenidos que son útiles, entre comillas, se entiende el por qué hemos renunciado a la enseñanza de la literatura, la cívica, la historia, la ética. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero una de las explicaciones de la insensibilidad de las nuevas generaciones frente a todas las aristas de la corrupción, dígase política, económica y moral, debemos acusar a todos los niveles de la educación, al haber renunciado a la reflexión y a la práctica sobre los valores de la democracia, de la solidaridad y de la justicia. Hemos dejado el campo libre para la generación de antivalores. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero todo parece indicar que la educación está orientada hacia un único resultado: la obtención de un título. Todo indica que nos hemos olvidado de vivir la educación como un proceso. Parafraseando al poeta griego Constantino Kafabis en su poema Ítaca, nos hemos olvidado de disfrutar el camino del aprendizaje y con ello hemos anestesiado la capacidad innata de asombro que deberíamos tener todos los seres humanos. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino.
Si tu pensar es elevado y selecto, es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás. Si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Cafabis nos hace pensar, reflexionar la utilidad de la inutilidad. Lo útil no es tan solo el resultado, sino el camino de descubrimiento y asombro que debemos transitar. Buenos días, amigos. Noti Hoy presentó Por la Salud y por la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.